Hola, yo soy Berenice Monsiváis, tengo 26 años y soy médico, cirujano y partero, trabajando en el hospital universitario en el área de neumología. El COVID-19 es la manifestación de signos y síntomas cuando una persona tiene una infección por el virus SARS-CoV-2 o coronavirus 2. El origen del virus. Bueno, los primeros casos de COVID-19 fueron detectados en Wuhan, China. Por ser los pacientes trabajadores en un mercado de mariscos de esta ciudad, se cree que ahí pudo haber sido el origen del virus. Sin embargo, como sabemos, la fácil transmisión del virus hace que no podamos estar seguros de que este en verdad haya sido el origen y por eso se sigue investigando de dónde viene. La palabra cuarentena, su significado viene del tiempo de 40 días a los que se guardaba, por así decirlo, a los pacientes o personas expuestas a la peste negra en los tiempos de esta pandemia en el siglo XIV. Actualmente el significado de cuarentena no es exactamente de 40 días, sino de este tiempo en el que se aísla a las personas para prevenir el contagio de la enfermedad. Hablando específicamente del COVID-19, la cuarentena es un periodo de 14 días, que es el tiempo de incubación a manifestación de síntomas de esta enfermedad, en el que el paciente tiene que estar en su casa, o el paciente o la persona que haya sido expuesta tiene que estar en su casa sin tener contacto o exposición con otras personas. Posterior a este tiempo, tiene que asegurarse de no haber presentado signos o síntomas y de haber estado bien monitorizado. Los síntomas principales y más comunes del coronavirus son fiebre, tos seca y cansancio. Otro síntoma que no es tan frecuente pero que es muy característico de la enfermedad es la pérdida del gusto y del olfato. También tenemos síntomas que se pueden presentar y aunque no sean tan comunes es importante tomarlos en cuenta, como congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, y ya que nos vamos a un cuadro más grave de la enfermedad, que aunque no sea tan común tenemos que estar siempre al pendiente de estos síntomas, es la dificultad respiratoria o una sensación de dolor u opresión en el pecho. Las personas mayormente afectadas por esta enfermedad son los adultos mayores, o sea, los mayores de 60 años. Sin embargo, también las personas que padecen enfermedades subyacentes como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones, pueden llevar a un riesgo mayor de tener complicaciones de la enfermedad, de tener cuadros más graves. Cabe aclarar que un país como México, que su población, más del 70% tiene sobrepeso u obesidad, significa que somos un país con un riesgo muy elevado de gravedad de la enfermedad, por lo que no debemos confiarnos a que solo los mayores de edad tienen riesgo de complicaciones. Las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19 son las que las organizaciones de salud nos han recalcado en todo este año, principalmente el distanciamiento social, mantener una distancia de al menos 2 metros entre tú y las demás personas. Cuando esto no sea posible, utilizar siempre tu cubrebocas o mascarilla. Evitar estar en lugares encerrados o con muchas personas dentro para que no haya aglomeraciones. Siempre estar en lugares bien ventilados, con ventanas abiertas, con puertas abiertas para que haya una corriente de aire. Y bueno, también las medidas de seguridad que ya conocemos en cuanto a enfermedades respiratorias. Lavarse las manos frecuentemente y cuando tengas que estornudar o toser, siempre taparte la boca y la nariz con tu codo. Los casos de COVID que a mí como médico más me han impactado o más me han impresionado son los de deterioro rápido. ¿Qué significa esto? Que el paciente empieza con síntomas leves, así está varios días, como que va a ser una gripe tranquila y de pronto tienen un empeoramiento súbito llevando al internamiento e incluso la intubación, ya que estos casos son los que más afectan emocionalmente tanto al paciente como a la familia. Por eso se hace mucho énfasis en buscar atención médica pronto, una vez iniciando con síntomas que pudieran ser de COVID. La pandemia de COVID-19 ha tenido un muy fuerte impacto en el área de salud, ya que los trabajadores de la salud están trabajando bajo unas condiciones de demasiado estrés, de demasiada presión, mucha afectación emocional. Como sabemos, México es uno de los principales países a nivel mundial con fallecimientos de trabajadores para la salud. Esto ocasiona muchísima alteración emocional en los doctores, en las enfermeras, en el personal del hospital. Por lo tanto, están trabajando en condiciones no adecuadas, con una cantidad de pacientes demasiado elevada y con un suministro de materiales y de medicamentos, de camillas, de espacio muy limitados, lo cual hace todavía más difícil su trabajo. El tipo de pacientes con COVID-19 que yo en lo personal veo son los pacientes que ya están lo suficientemente graves para estar internados, en este caso en el hospital universitario,
Son pacientes que ya requieren soporte ventilatorio, o sea, uso de mascarillas, puntas nasales o incluso intubación para poder respirar. Y yo los veo tanto en conjunto con neumología como infectología para decidir cuál va a ser su mejor manejo. En estos pacientes lo más importante fue que ya pasó mucho tiempo de su enfermedad y ya llegaron a un punto muy grave en el que en realidad va a depender de cómo llevaron ellos la enfermedad. Por eso el énfasis de buscar atención médica pronto, porque los estudios demuestran que entre más pronto busquen atención médica, más disminuye el riesgo de llegar a requerir un soporte ventilatorio. Por eso en realidad el tiempo es lo más importante en estos casos.